Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a La Fuga, el programa de ciclismo de AS Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, por volverse a meter a La Fuga una vez más, un domingo más, aquí por la mañana acompañándolos. Y hoy, pues como siempre, con unos invitados muy interesantes. Una vez más estoy sin Jonathan Vargas porque decidió quedarse en los Estados Unidos de vacaciones, pero bueno, ya volverá la próxima semana, pero tengo un gran acompañante el día de hoy, que es Daniel Felipe Molina, redactor del diario AS Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí en La Fuga. Molo, Hola Tati, bienvenido. hola Tati, como dicen en el ciclismo, estoy chupando ruedas, Jonathan, Sí, de Jonathan. le está chupando la rueda a Jonathan. Si Jonathan no viene, le van a Oh, quitar lo el... ataco. Lo ataca y le va a quitar el puesto seguramente. Pero bueno, muchas gracias por estar acá, Molo, porque vamos a tener un programa bien especial. Siempre hemos hablado, digamos, con representantes del ciclismo masculino, pero hoy vamos a tener dos invitados que son del ciclismo femenino, porque siempre hay que darle impulso al ciclismo femenino también. Es algo que tenemos ahí presente y bueno, vamos a presentarlos de una vez y a decir de quién se trata. En primer lugar voy a presentar a la ciclista, a Daniela García. Daniela, muchísimas gracias por meterte a la fuga con nosotros. Buenos días y bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y muy bien por acá. Gracias. Y bueno, Daniela es, digamos, una parte importante del equipo, una ciclista del equipo Cantabria Deporte Río Miera, que es uno de los equipos, digo yo, creo yo, más importantes femeninos en España. Y también nos acompaña uno de sus fundadores y además entrenadores, que es Robert Sanemeterio, a quien le damos también la bienvenida una vez más. Ya había estado con nosotros en La Fuga hace algunos meses. Robert, bienvenido a La Fuga y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Pues las gracias daroslas nosotros por este ratito, por esta invitación, ¿verdad? La verdad que para nosotros es un orgullo el poder compartir, bueno, pues este proyecto, este capítulo, en este caso de Dani, de Daniela, con toda Colombia y en este caso, con todos los oyentes y todos nuestros amigos de La Fuga. Y para mí, por supuesto, que es un honor y un placer volver a estar con todos vosotros después de unos meses. Claro que sí, bueno, como lo decía Robert, Daniela es colombiana y tengo que decir que comparte la misma pasión por mí, por mi equipo Independiente Santa Fe, somos santafereñas Y las dos. Sí, así es. Así que sí, vamos Dani. Y bueno, pero quisiera que Daniela nos contara cómo llegó a este equipo español, cómo fue todo el proceso para que Dani llegara pues a ser lo que es hoy ahora en el Cantabria Deporte. Bueno, la verdad que, pues a mí en lo personal fue un proceso para mí fue un proceso largo porque, a ver, como siempre lo digo, el sueño de la mayoría, por no decir todos, los ciclistas de América o de Latinoamérica es llegar a correr en Europa, ¿sí? Y era algo que yo tenía muy planteado desde que empecé en esto. Entonces, pues sabía que pues correr acá era algo muy diferente, que había que hacer un proceso, que todo era de años de tiempo y de mucho trabajo. Entonces, pues ya digamos que empecé a plantear como objetivos año a año que sabía que podía alcanzar, empezar por primero ganar en donde corría en Colombia, luego empezar a ganar en las carreras, digamos, de América o UCI de América, empezar así y pues, digamos, acá te lo resumo de una forma muy rápida, pero pues digamos que esto fue cuestión de años, ¿sí? Entonces, en el momento que corría para un equipo mexicano y estuvimos en todo el calendario UCI de América, pues digamos que tuve buenos resultados, tuve muchos puntos UCI en el ranking de Colombia, pues estaba muy adelante y ahí fue donde pues enlacé con Robert y acá estoy. bueno, Daniela, ya es tu segundo año en el equipo. Quisiera preguntarte, pues dicen que el segundo año es muy importante en el ciclismo porque, bueno, ya se sabe la adaptación, ya se sabe todo. Quisiera saber cómo valoras ese 2026, qué es lo más importante de este año. No, eso es muy cierto. Digamos que el año pasado se dice era como de adaptación, de conocer, del ciclismo, de las personas, el equipo, todo en general, porque todo influye demasiado.
pero pues este año digamos que los objetivos ya son un poco más ambiciosos a nivel personal y con el equipo. Entonces, pues lo que tú dices, ya hay una adaptación, ya conoces cómo son las cosas, entonces pues ya aspiras a un poco más, ¿no? A estar más adelante y aportar mucho más al equipo. Equipo del Cantabria Deporte y preguntarle a Robert, bueno, cómo nace este proyecto y cómo en la cabeza llega un día y se dice, bueno, voy a formar un equipo femenino, por qué llegó esto a tu cabeza y bueno, cómo fue todo el proceso. Bueno, en mi caso, yo tengo que decir un poco que es herencia, ¿verdad? En este caso, el fundador del equipo pues fue mi padre. Bueno, herencia entre comillas, porque todavía sigue dando guerra con nosotros, sigue en el día a día, ¿no? En la brecha, pero bueno, él fue quien apostó verdaderamente por el ciclismo femenino en Cantabria, por unificar a una serie de ciclistas. Te hablamos hace casi o hace más de 20 años, pues para que pudieran competir, ¿no? Porque siempre ponemos un poco de ejemplo, que en este caso, pues mi hermana, ¿no? Que competía en bici, teníamos que ir con ella a competir por toda España, para correr apenas 10 carreras al año, o sea que muy pocas carreras, ¿no? Las que había por aquel entonces, pero teníamos que hacer muchos kilómetros y bueno, y siempre de alguna manera pues sola. Al final corría una chica de Cantabria con una chica de País Vasco, igual en el País Vasco había un poquito más de participación, pero con una chica con 4 chicas de Madrid, entonces era complicado encontrar pelotones, ¿no? Pero bueno, mi padre, como te digo, siempre creyó en el ciclismo femenino, en este proyecto y bueno, pues junto con el Ayuntamiento de Meruelo decidieron dar ese impulso al ciclismo femenino. Un equipo que fue creciendo año a año, primero pues con una escuela, con un equipo cadete, con un equipo junior que durante varios años pues no con mucha cantidad de corredoras, pero sí con bastante calidad, pues fue referente, siempre de alguna manera teníamos alguna corredora en la selección nacional. Bueno, pues veías que daban sus pasitos con nosotros y bueno, pues llegó el día que en cierta manera pues tuvimos que buscar un poco de ayuda privada, porque ya el dinero público, la ayuda pública no era suficiente, ¿no? A medida que va creciendo el proyecto. Y ahí quizás un poco fue cuando, bueno, pues desde mi punto de vista, desde mi posición laboral, pues tenía contactos al trabajar en la élite del ciclismo profesional. Y bueno, pues decidimos también junto con mi hermana, pues intentar buscar algún patrocinador, pues para seguir manteniendo flote el proyecto. Ahí fue un poquito, como te digo, cuando cogimos ese relevo y también a la vez que asentamos un poquito las categorías de base, pues consideramos o decidimos que por qué no dar ese salto a la categoría Elite y Sub-23. En este caso ya el Gobierno de Cantabria decide sumarse también al proyecto, decide un poco pues darnos su apoyo y nosotros pues poquito a poco pues vamos creciendo hasta que, bueno, pues un día recibimos la llamada del Gobierno de Cantabria en el que nos plantean también junto con la Federación Cántabra el por qué no dar ese salto a la categoría continental que cuando aquello pues no tenía unas exigencias tan grandes como quizás puede tener ahora. Pero bueno, un poco pues juntando los esfuerzos decidimos o conseguimos dar ese salto a la categoría continental que en cierta manera pues nos permitía también bueno, pues correr otro tipo de carreras, correr el calendario UCI que en España por aquel entonces también pues empezaba a despegar y estuvimos ahí pues prácticamente 4 años con la categoría continental hasta que la normativa ahora de la Unión Ciclista Internacional, que yo considero que es para bien, en algunos casos cambió, decidió profesionalizar un poquito más el ciclismo, pero que evidentemente pues en equipos un poquito más pequeños en los que el presupuesto pues era un poquito más limitado, pues evidentemente era bastante complicado, ¿no? Y luego también porque se juntaba que nosotros siempre hemos sido un proyecto de base, un proyecto de formación y que quizás no había esa capacidad ni económica ni tampoco igual de infraestructura para poder hacer frente. Pero bueno, nosotros seguimos apostando, seguimos con nuestra filosofía, trabajando con la cantera, con la base y nos hemos quedado en esa categoría nacional, vamos a decirlo así, pero que a la vez nos permite
hacer frente a un calendario al que nosotros consideramos que puede ser más asequible, ¿no? Porque al final es una categoría intermedia la que se ha quedado ahora entre la base y el campo profesional. Y bueno, pues tenemos la suerte de poder competir, como te digo, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues porque salimos a competir por varios países también de Europa. Y bueno, pues todo eso nos ha permitido asentar un proyecto que hoy en día ha crecido tanto en cantidad de corredoras, porque si sumamos todas las categorías ya superamos las 40 ciclistas, ¿no? Entre cadetes, junior y el equipo Elite Sub-23. Y yo creo que también en calidad, pues porque al final, pues bueno, pues como es el caso de Dani, que nosotros la llamamos así, de Daniela, que pues nos permite, ¿no? El abrir las fronteras, el que otras corredoras pues también puedan formar parte de este proyecto y hacerlo pues bueno, más que nacional, o sea, ya un proyecto internacional. Bueno, pues todo esto que nos cuenta Robert nos da para pensar que es un proyecto bastante grande, bastante serio, con, digamos, unas bases bien fundamentadas. Y Robert hablaba de su condición laboral. Pues, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así su condición laboral? Bueno, hay que decir que Robert es mecánico del UAE Team Emirates. Sí, Robert trabaja con el equipo de Tadej Pogačar, de Isaac del Toro, de Juan Sebastián Molano. Y bueno, eso también, digamos que ha sido un poco, o ha abierto las puertas de cierta manera también para el Cantabria Deportes. Pero quería preguntarle también, Robert, pues para ahondar en lo de Daniela, ¿cómo llega Daniela al equipo? Ya nos contó ella un poquito también, pero digamos, con la visión del equipo, la visión tuya, ¿cómo la descubren y cómo saben, bueno, queremos tenerla con nosotros? Bueno, a ver, yo tengo que decir ahora que no nos oye casi nadie que al final fue un poco por cansina, ¿no? Continuaba a escribirme, continuaba, no, qué pena, oye, no. Bueno, pues el caso de Daniela, pues es un poco la continuidad de la historia que yo quería contar de todo el proyecto. Nosotros hemos ido creciendo en base a las necesidades, ¿no? Antes me preguntabas, igual te he contado toda la historia. Por ejemplo, cómo dimos el salto al equipo élite fue porque había corredoras que pasaban de juniors y iban a otros equipos ya porque nosotros no teníamos esa capacidad y nos daba pena porque encima seguía habiendo un salto muy grande y faltaba ese paso intercalado, ¿no? Esa escala. Y veías que las corredoras pasaban y algunas incluso lo dejaban o no tenían esa continuidad. Y nosotros decíamos, ¿y por qué nosotros que estamos haciendo este trabajo no vamos a poder dar continuidad? Pues por ahí decidimos a crear el equipo Elite Sub-23, ¿no? Para dar esa oportunidad, esa continuidad. Una vez que lo tenemos asentado, vemos que podemos dar un pasito más y también, claro, queremos ir a las carreras a competir. Y bueno, pues te faltan ciertas corredoras, cierta gente que tenga experiencia, ya no de solo nivel deportivo, sino experiencia de la vida, experiencia un poco de la competición, ¿no? Y hemos ido año a año pues creciendo un poquito, incorporando a diferentes corredoras y llegamos pues al paso de incorporar alguna corredora extranjera o alguna corredora internacional. Siempre, yo particularmente, como tú dices, desde mi punto de vista profesional, he visto cómo corredores, tanto masculinos como femeninos, han venido a Europa, ¿no? En busca de una oportunidad y he visto de todo. He visto gente que ha tratado muy bien a la gente que viene de fuera, gente que quizás no los ha tratado tan bien, pero luego también he visto cómo corredores y corredoras pues, han dado resultados, ¿no? Y bueno, pues en este caso nosotros valoramos el dar un paso más, el intentar incorporar a alguna corredora que nos pueda aportar esa experiencia, ¿no? Sobre todo pues para mezclar, ¿no? con la gente joven. Y en este caso, pues bueno, pues es verdad que con nosotros pues contacta bastante gente, también conocemos o conozco a gente que interfiere un poco por corredoras. Y bueno, pues por una serie de circunstancias contactamos Daniela y yo y Daniela, como lo queramos decir, y empezamos a hablar, ella me explica, yo evidentemente hoy en día con las tecnologías es bastante más fácil, indagamos un poquito en su historial, averiguamos de dónde venía, en qué equipos había corrido. Yo tengo una anécdota también, que yo creo que no lo hemos comentado, que yo hace unos años, 4 o 5 años concretamente, tuve la suerte, en cierta manera, para mí fue un honor, la verdad, tengo que decirlo, de representar en cierta manera Colombia
en un mundial de ciclismo en ruta, bueno, pues aportando mi experiencia, en este caso gracias a ser, pude estar con la selección colombiana, ¿no? En un mundial, y eso me permitió también conocer no solo a la gente de élite, sino a gente de base y de formación. Y bueno, pues yo creo que es un poco todo eso, ¿no? Al final, gracias a las redes sociales, que es un cierto escaparate, pues la gente te conoce, y lo que tú decías, ¿no? Relaciona mi profesión, relaciona mi puesto en el equipo, te ves un poco a nivel internacional, y eso hace también que te abra un poquito pues ciertas puertas, o el interés, o despierte el interés en ciertas corredoras, ¿no? Y como te decía, en este caso, pues con Dani hablamos, yo reconozco que para mí ese paso me da mucho respeto el darle, porque lo que no quiero es, o intento en la medida de lo posible, que cuando doy un paso, poderle dar bien, un paso firme, y poder cumplir con las expectativas, ¿no? Tanto que yo creo en ellas, o que ellas puedan crear en mí, ¿no? Le explico las cosas, le digo cómo puede ser su estancia aquí en España, en Europa, y ella lo tiene muy claro. Ella tiene muy claro que quiere venir, y evidentemente pues ante eso nosotros no podemos negarnos, y solo podemos que abrirle las puertas en este caso de Cantabria, pues para que pueda estar con nosotros. Y es así un poco como llega el equipo, principalmente, pues eso, buscando esa experiencia internacional, ese aporte internacional, y esa ambición que ella demuestra, esas ganas de poder competir, y que nosotros, pues en cierta manera, podamos también abrir, ¿no? Las puertas de nuestra casa, presentar nuestro proyecto, porque no también en Colombia, o en Latinoamérica, pues para dar a conocer, pues porque al final el ciclismo es un deporte internacional. Y bueno, pues así principalmente es como ya llega, y lo que ha dicho, ¿no? Está un primer año con nosotros, en el que viene inicialmente para 3 meses, pues un poco por el permiso que puede conseguir, pero rápidamente demuestra que está muy integrada. De hecho, además, prácticamente llegó el día antes de la presentación oficial del equipo. Desde el minuto uno fue una corredora más. A los 2 días estaba compitiendo ya con nosotros encima en la carrera de casa, que es un poquito, pues, una de las más especiales, adaptándose a la bicicleta. O sea, demostró que tenía muchas ganas, mucha ilusión. A la semana fuimos a la primera vuelta por etapas, y bueno, pues eso me demuestra que lo que te digo, que tiene muchas ganas de demostrar, ¿no? De lo que es capaz, y a partir de ahí pues empieza esa comunicación, esa unión entre ella y el equipo, y bueno, pues conseguimos además ampliar ese permiso por 3 meses más. Prácticamente estuvo 6 meses con nosotros, prácticamente lo que es el núcleo de la temporada de carretera, y luego además a mayores pues regresó a Colombia, y competía, ¿no? Con nuestro material, competía con nuestra ropa, incluso con la bici del equipo, que conseguimos que la pudiera llevar a Colombia, y la verdad que, bueno, pues así ha sido un poco, ¿no? El primer año, y la verdad que también la sorpresa y la ilusión con la que afronta esta segunda temporada, porque todo han sido facilidades, ella lo tiene muy claro, y se me está demostrando que ella ha venido mucho más, no la palabra centrada, sino mucho más conocedora, ¿verdad? De lo que ha sido un primer año en España, en el equipo, y la verdad que se está demostrando, se está viendo que está muchísimo más integrada todavía al equipo, al proyecto, y en estas primeras carreras ya se han podido ver. Yo creo que una Daniela mucho más diferente que el año pasado, y la verdad que eso pues nos hace ser optimistas, y ilusionante, y estar ilusionado por lo que pueda ser esta temporada. Yo quería preguntarle a Daniela a propósito de eso que dice Robert, ¿qué tan importante ha sido ese salto a Europa, ¿no? Sabiendo que el ciclismo europeo ha tomado un poquito de diferencia, bueno, una gran diferencia contra América, sobre América. Bueno, sí, como lo decía antes, uno sabe que el sueño es correr acá, pero que eso también requiere muchas cosas, y que así como se pinta bonito de que es venir a correr acá a Europa, es una cosa muy dura. Y a ver, dura en el sentido de que lo que te digo es de mucho esfuerzo en lo deportivo, en lo personal, porque estás lejos de tu zona, de tu confort, de tu familia, de tu todo. Pero pues no, lo que te digo, o sea, al final
pues ya resulta siendo un poco más, em, como dice Robert, como más adaptada para el ciclismo de acá y conocedora de cómo es toda la situación acá, sabiendo aún así la brecha de ciclismo que hay, digamos, en Colombia, incluso en América, te puedo agregar las carreras incluso UCI de allá, con las incluso nacionales de acá. Hay una diferencia, digamos que un poco muy grande, partiendo solo del número de corredoras, del tipo de carreras, de los recorridos, bueno, de ahí para allá un montón. Daniela, pero sí notaste esa diferencia, o sea, ¿qué tanto la notaste cuando llegaste a Europa, cuando ya comenzaste, digamos, a conocer a rivales, a compañeras, el ambiente, cómo se vive el ciclismo? Porque pues no es una mentira decir que aquí en Colombia el ciclismo femenino pues todavía le falta mucho, que sí ha avanzado, que ya se le está comenzando a dar la importancia que tiene, pero digamos que todavía le falta mucho más apoyo, eh, obviamente muchos Sí, más recursos. a ver, yo digo que a mí al que me pregunta le digo, yo pienso que viví en Colombia unos años de ciclismo y que para mí han sido los mejores años de ciclismo que han habido en Colombia y te hablo de hace unos 2, 3 años atrás, Ujú, porque habían muchos equipos, algunos incluso llegaron a ser continentales, que venían a correr acá a Europa, que había un buen calendario, llegamos a carreras nacionales o UCI Vuelta a Colombia, donde teníamos lotes de más de 100 corredoras, las carreras nacionales no eran de menos de 70 60 corredoras ujú, mínimo, habían corredoras de fuera de Colombia corriendo en Colombia, que digamos que ahora no está pasando, o sea, pienso que hay nivel, pero no está pasando por un buen momento porque sacaron muchos equipos, asimismo pues ya sabes que no se hacen las mismas carreras y bueno, ya ves que ahora en un lote nacional, en este momento en una carrera nacional hay 30 inscritas, 40 inscritas que pues realmente es muy poco, ujú, pero yo digo que al final nivel sí hay, pero la diferencia se hace muy grande cuando tú vienes acá es por el tipo de carreras, digamos que como bien te digo, nivel, yo pienso que hay mucho talento en Colombia, demasiado, ujú, pero la diferencia se hace por la formación muchas veces en el tipo de carreras que se hacen. Yo decía acá pueden llegar escaladores muy fuertes, contrarrelojeros, bueno, corredores que en sus ámbitos son muy fuertes, pero a la hora de la carrera no pueden, digamos, llegar a demostrar eso y en mi caso eso también fue algo muy fuerte porque las carreras eran mucho más técnicas, podía que fueran más cortas, pero eran recorridos supremamente técnicos, que yo pienso que ahí es de los puntos más claves donde hay una diferencia muy grande en el ciclismo de Colombia. Allá realmente a ti jamás te van a mandar por una carretera angosta que tenga muchas curvas, rotondas, y acá generalmente el ciclismo es así. Acá desde que ujú. se sale se va muy rápido, te van partiendo todo el tiempo, es rotonda, curva contra curva, repecho y los cogen como si no hubiera un mañana y en Mm. Colombia realmente eso no pasa, o sea, nunca vamos a ver un circuito allá que sea así. Yo le decía a Robert, yo allá ganaba los circuitos, pero es que allá jamás me mandaron por un circuito como el que corremos acá. Entonces, pues yo pienso que ahí está la diferencia, lógico, digamos, en cuanto a nivel. Pienso que hay corredores que sí tienen muchísimo nivel para estar también acá en Europa, incluso llegar a disputar algo, pero no solo es el rendimiento, sino la forma para poder demostrarlo. Acá es así, entonces, pues acá no solo basta con ser bueno, con tener buenos números, acá hay que tener de todo un poco, o si Ujú, no, difícil. es verdad. Sí. Robert, en el equipo hay varias sudamericanas. Yo quería preguntarle por qué es lo que más le gusta del ciclista, de los ciclistas sudamericanos, de ese power sudamericano. El acento. No, no. Lo que te digo un poco, ¿no? Al final la ilusión que transmiten, ¿verdad? Cuando vienen, quieren venir, ¿no? Al final piden una oportunidad, pero luego demuestran que no se rinden nunca. Al final
Bueno, nosotros incluso con el año pasado, por ejemplo, o incluso este año con Dani, pues cuando hemos hecho alguna planificación de alguna carrera, decides, oye, vamos a hacer aquí, que necesitamos esto. Por ejemplo, ahora hemos estado en la Vuelta a Extremadura y pedíamos una cosa en una etapa en concreto por ejemplo, pues Dani estuvo en escapada en una de las etapas buscando ese protagonismo, buscando ese escaparate tanto para ella como para nosotros, ¿no? Esa lucha, ¿no? Por querer de alguna manera agradar, ¿no? Y devolver la confianza bueno, pues en este caso nosotros o desde el equipo se deposita, y luego al final, al día siguiente, pues igual ves que la fatiga ha hecho efecto, que aún estando pues, o no estando al 100% de sus posibilidades, pues quiere siempre luchar hasta el final, hasta no rendirse nunca. Y la verdad que eso, pues en cierta manera te da esa tranquilidad también, pues cuando vas a alguna carrera, ¿no? Pero sobre todo, lo que te digo, ¿no? Me gusta mucho, pues las ganas que tienen, la ilusión que tienen y que son soñadoras, que son optimistas de cara al futuro, luchadoras y que quieren, pues, dar ese paso y aportar siempre, pues, si no es el 100%, casi el 200% de lo que puedan tener. Ahorita hablábamos con Dani antes de comenzar que van para Volta a Cataluña. ¿Ya tienen definida más parte del calendario, Robert? Sí, bueno, la verdad que me alegro que Dani ya esté pensando en Vuelta a Cataluña, que es por el mes de junio. Sí. Antes que eso tenemos 2 meses bastante intensos, bastante importantes, en el que, bueno, pues ayer además, hace 2 días, perdona, se lo comunicábamos, ¿no? Un poco, pues ahora mismo estamos centrados en 2 meses muy importantes, tanto el mes de abril como el mes de mayo, en el que tenemos prácticamente carreras todas las semanas, e incluso alguna semana tenemos que doblar el equipo. Y ya no solo es el hecho de que tengamos que estar participando en 2 sitios, sino que es que tenemos que estar participando con un equipo, con un bloque en carreras UCI o en algunas pruebas UCI, en las que evidentemente pues hay que dar la oportunidad a todas las ciclistas y todas también tienen que tener su oportunidad, ¿no? Y en cierta manera su escaparate, pero a la vez nos coincide con pruebas de la Copa de España, que evidentemente es uno de los objetivos, por no decirte que el objetivo principal del equipo, ¿no? Ya se lo dijimos, y para eso también es por lo que hemos buscado, ¿no? Tener un bloque compensado en el que podamos acudir a dos pruebas con opciones de disputar o de ser protagonistas en las dos, ¿no? Y bueno, pues respecto al calendario, también, pues eso, hace 2 días les mandaba un update, como decís allí, una actualización del programa con algunas fechas nuevas. Y bueno, pues hasta el momento que prácticamente que podamos confirmar, no solo tenemos la participación en la Vuelta a Cataluña, también vamos a estar presente en varias pruebas de un día del calendario UCI, no solo en España, sino también en Francia, donde vamos a estar compitiendo en algunas pruebas. Como te digo, la Copa de España, que en el mes de abril-mayo pues se disputan 4 pruebas, ¿no? Que en cierta manera, junto con la de Noja y la de Biasén, que ya hemos disputado, es más del 70% de la Copa de España, ¿no? O sea que prácticamente se tiene que dilucidar esa competencia también para nosotros. Y bueno, como te digo, luego ya pues estamos todavía pendientes de un poquito de ver cómo va esa evolución del equipo, cómo se van encontrando las corredoras en este mes de abril, mayo, incluso junio, con la Vuelta a Cataluña. Y después pues valorar si en el mes de julio, tanto julio-agosto, que tenemos algunas otras pruebas, bueno, solicitadas, pruebas en las que también hemos estado otros años, como puede ser la Vuelta a Portugal, como puede ser alguna carrera también más en Francia, o incluso nuevas vueltas que ya salieron el año pasado, que siguen creciendo en España, para buscar esas invitaciones también. Pero bueno, esa sí que es verdad que estamos pendientes de la confirmación, pues tanto de los organizadores como también pues la última decisión también nuestra, ¿no? Por así decirlo. Pero dependerá, como te digo, de estos dos meses y medio que tenemos ahora por delante, en el que yo confío y estamos muy ilusionados de que ellas van a dar como te digo, el 100%, que van a conseguir grandes resultados, que nos van a abrir las puertas para que podamos acceder a esas invitaciones.
y ¿por qué no? Seguir trabajando, seguir buscando recursos y quién sabe si en un futuro no muy lejano pues podemos también ya no solo hacer que corredoras de allí vengan aquí, sino ¿por qué no nosotros también ir a competir allá, ¿no? Porque sería la verdad que un gran colofón y bueno, pues esperemos que Dani pueda darnos alguna alegría aquí y que desde allá pues se fijen en sus éxitos y podamos, ojalá, sería bonito poder terminar algún año o poder completar nuestro calendario con alguna prueba en Sudamérica. Bueno, Dani, volviendo al tema de los sudamericanos y sobre todo que uno siempre busca los suyos, ¿qué tan importante es para usted eso de compartir con más sudamericanas? No, es bonito, digamos que en este momento no hay ninguna acá, pero el año pasado, digamos, tuvimos la oportunidad de compartir con una argentina y con una boliviana. Y pues al final es como sentir un poquito de esa cultura cercana, porque al final pues son países diferentes, pero sí sentir un poco como esa cultura cercana en un espacio totalmente diferente y como que tú estás viviendo de alguna manera como el sueño y viviendo esa transición de donde querías llegar a estar en algún momento con una persona que tiene la misma ilusión que tú. Entonces, no, la verdad que es muy bonito y pues, como dice Robert, sí, con mucha ambición y son corredoras que tienen la misma ambición que tú. En este momento pues estamos con otra corredora en la nómina del equipo, ya llegará pronto y es una argentina. Entonces, bueno, con ella, digamos que es lo que te digo, como compartir esa ilusión de correr acá en España, en Europa y hacer ese proceso. Claro, pero quiero un poco desmenuzar lo que dijo Robert ahorita, un poquito. Lo primero, esa posibilidad de poder de pronto tener alguna colombiana más en el equipo, si eso, digamos, es como una posibilidad que ya está latente. Esa primero preguntar eso. Bueno, de hecho, por protección de datos, como se suele decir, no vamos a dar nombres, pero Dani sí lo sabe que hemos estado hablando durante este invierno con alguna otra chica que, bueno, pues un poco lo que te digo, ¿no? Al final, ahora mismo somos conscientes y no quiero meterle presión a Dani ni mucho menos, pero somos conscientes de que ella es una corredora, bueno, pues bastante conocida en Colombia y Sí. que la gente está muy pendiente, ¿no? de lo que ella hace y muestra ha sido que evidentemente, ¿no? A raíz de lo que ella bueno, pues en cierta manera ha transmitido en Colombia, ¿no? Desde aquí, pues con sus comentarios, con sus publicaciones, con su propia evolución en las carreras, ha demostrado el interés de otra gente bueno, pues es verdad que se interesan también, en cierta manera, por el proyecto. Igual suena un poquito prepotente, ¿no? Por nuestra parte, pero sí que es verdad que son varias decenas de chicas las que siempre, de alguna manera u otra, durante el invierno, durante que acaba la temporada, pues nos contactan para venir. Con alguna que otra, pues sí que hemos dado paso un poco más a llegar a tener conversaciones. Y bueno, pues un poco lo que decíais, ¿no? En este caso, pues también por respeto a Daniela, que el año pasado fue quien confió en nosotros, quien quiso estar, evidentemente ya tiene las puertas abiertas y mientras ella quiera estar va a seguir aquí con nosotros. Y bueno, pues en este caso pues también tenemos el contacto, ¿no? con la chica argentina que ya el año pasado también compitió con nosotros y que en principio pues vendrá también esta segunda parte de la temporada. Eso en cierta manera pues te limitaba, ¿no? Un poco pues las plazas, pues porque también aquí en Cantabria, en España, pues también teníamos que dar cabida. Pero como te digo, seguimos prácticamente, no te diría que semana a semana, pero cada 15 días pues solemos recibir alguna solicitud, algún contacto de alguna corredora y como te digo, estamos muy pendientes bueno, pues de la evolución del ciclismo colombiano, pues porque estamos contentos con el resultado en este caso de Daniela y eso pues sabiendo ya que tenemos además esa experiencia
tanto por nuestra parte como en este caso pues, por parte de Daniela, de cómo gestionarlo. Lo que te digo, por nuestra parte estamos encantados y estaremos siempre encantados y las puertas estarán abiertas pues, para que cualquier chica de Colombia que quiera formar parte del proyecto, que evidentemente entienda bueno, pues lo que significa el competir en Europa, el competir en España, con todo lo que logísticamente conlleva. Siempre que haya posibilidad, para mí Colombia va a ser siempre bueno, pues un punto de referencia, un país referente de ciclismo. Lo ha sido con el masculino y por qué no lo puede ser con el femenino. Y como te digo, siempre que sea posible, nosotros estaremos encantados de que alguna corredora o algunas corredoras puedan competir y, oye, ¿por qué no? Poder compartir, poder bueno, pues colaborar con algún equipo de Colombia, con algún proyecto de Colombia, con alguna empresa de Colombia que en cierta manera también quiera invertir, ¿no? Que siga nuestra línea, ¿verdad? Que es un poco la de formación, el sacar corredoras de jovencitas que quieran venir a competir a España, competir a Europa y si de alguna manera podemos hacer algún tipo de colaboración, pues por supuesto que estaremos encantados. Es bien importante eso que dice Robert, ¿no? Pues siempre lo hemos dicho desde acá también, que es esa pues colaboración de la empresa privada, de los equipos que ya existen, intentar como abrir esas colaboraciones, abrir un poco la mente y la visión de que no solo se corre en Colombia, de que hay otros lugares para ir a correr. Pero bueno, sumo otra pregunta más a eso, obviamente sin decir nombres, porque ya Robert dijo que no nos va a decir ningún nombre, pero además de que la persona o la ciclista pues tenga muy claro lo que significa correr en Europa, lo que significa cambiar de ambiente completamente, de ir a correr a un equipo como el Cantabria Deporte, ¿qué es lo que más haría falta? O sea, ¿qué haría más para que se vuelva una realidad ya eso de poder llevar esta ciclista colombiana o más ciclistas colombianas? Bueno, principalmente un poco pues lo que igual quizás comentaba Daniela, ¿no? Al final está claro que por un lado es el coste que supone el viaje, ¿no? El venir desde Colombia a competir en España y luego evidentemente pues la estancia aquí. Eso al final yo como suelo decir a las ciclistas, Daniela sé que es colombiana por el acento cuando me habla y poco más. Y porque lo veo en la licencia cuando voy a hacer la inscripción que no tiene el código, el NIF español, ¿no? Tengo que poner otro código para hacer la inscripción. Quiero decir con esto, cuando ella ya ha accedido y está aquí, para mí es una corredora más. Entonces, lo que quiero o lo que tienen que entender es que van a tener los mismos privilegios que las corredoras españolas, pero también van a tener que cumplir con los mismos compromisos y van a tener los mismos sacrificios. Es decir, al final, no porque vengas de Colombia, no porque vengas de cualquier otro sitio, pues te voy a tener que conceder más cosas que a otras corredoras, ¿no? Porque al final, evidentemente, las corredoras que están aquí dirán, oye, ¿por qué a las de fuera sí y a nosotros no? Me explico, es decir, una vez que la corredora ha sido seleccionada para nosotros, si ella es capaz de llegar aquí y ella es capaz de, en cierta manera, pues como... Porque yo siempre lo he contado, y yo, mi equipo, lo vendo un poco o se lo planteo a ellas también un poco como la universidad del ciclismo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, acá en España, yo creo que también alguna vez que he hablado con Dani me lo ha comentado. Cuando tú cumples una edad, ¿no? Tienes ahí a partir de los 17, 18 años, es cuando la gente pasa a la universidad, ¿verdad? A estudiar, a formarse para la vida laboral, para el día a día, ¿no? Pues aquí tienes que venir a eso, a formarte durante 2, 3, 4 años, ¿por qué no? Para poder cumplir esa fase final de formación y poder dar el salto a la vida laboral, en este caso, pues a un equipo profesional, que no es el nuestro hoy en día, pero quién sabe si algún día, evidentemente, lo pudiera ser, porque para eso luchamos, para eso nos estamos trabajando todos los días, ¿no? Entonces, cuando tú vas a la universidad, me imagino que en Colombia sea igual que aquí en España, tú tienes que en cierta manera, pues, pagar tus estudios, tienes que bueno, pues pagar tu residencia,
formarte, trabajar para poder mantenerte, ¿no? Y es un poco lo que nosotros las decimos a ellas, que ellas aprendan a vivir y a formarse pues para el futuro y para el día a día. Nosotros intentamos ponerles todas las facilidades del mundo, evidentemente con el calendario, con el material, pero ellas mismas tienen que valorar lo que nosotros damos por ellas y valorar lo que verdaderamente cuesta, pues, y para poder optar a dar un paso mayor y poder conseguir algún objetivo mayor. Claro. Daniela, yo te quería preguntar, bueno, varios ciclistas han estado preocupados por la falta de apoyo económico, sobre todo del Estado y bueno, también a veces de la empresa privada, sobre todo por las nuevas generaciones. Nairo dijo que las nuevas generaciones del ciclismo iban a sufrir un poco. ¿Usted cómo ve esa preocupación de todos? Bueno, realmente sí es un tema muy triste en este momento que yo lo digo así como abiertamente porque, como digo, hay mucho talento. Al final, las corredoras de la élite o que ya llevan muchos años, si tú te pones a mirar, el año pasado o el antepasado fue, digo yo, un coladero, se retiró la mitad del pelotón, hablando puntualmente de mujeres. Corredoras que tú veías muy fuertes, que tienen un palmarés grande, que han corrido también acá en Europa. Pero pues llegas hasta un punto donde pues también ya tienes una edad, no puedes vivir solo como del sueño, ¿sí? Entonces Claro. se retiró Mm. mucha corredora. Claramente habían muchas, el lote era muy grande en esos años que te digo, había muchas carreras, había mucho apoyo, habían muchos equipos, había mucho apoyo, pero pues en este momento no lo hay. Hablando, digamos, del tema del gobierno, así, no lo hay. El deporte en Colombia prácticamente está acabado, Ujú. está muy mal, los apoyos los redujeron muchísimo, pues asimismo han afectado mucho a empresas privadas que, bueno, si dependes de de algo público para el apoyo de un equipo, ya sabes que es algo inestable muchas veces, pero había muchos equipos con apoyos de empresas privadas en ese momento. Y digamos que eran las que sostenían. Al final, pues mucha empresa privada ha resultado afectada por muchos cambios en Colombia y claramente pues para una empresa tampoco es fácil llegar y aportar un dinero para un equipo porque pues sabemos que eso que cuesta, que es lo que decía Robert y no es fácil. Entonces Ujú. pues a raíz de todo esto pues se han acabado, como yo te decía, en cuestión de un año se acabaron mal contados 4 o 5 equipos, digamos que no solo Colombia, sino algo de América. Entonces, pues esto desglosa un montón de cosas. Eh, pues no hay apoyo, digamos, no pueden apoyar las empresas o entidades públicas. Se acaban los equipos, pues porque tampoco hay, digamos, el calendario suficiente, porque pues no le dan apoyo, digamos, a las organizaciones de las carreras que hacen pues estos eventos, pues no hacen las carreras, entonces los equipos no tienen dónde ir a mostrar sus marcas, si no hay dónde mostrarlas, pues la empresa también deja de apoyar. Entonces digamos que es un montón de cosas que desde arriba también han afectado mucho en todo este tema, digamos, deportivo, hablando puntualmente de ciclismo. Y pues sí, la verdad es algo, digamos, triste por ese lado. Como te digo, en la élite, a la final, la mayoría de corredoras es muy triste también ver que gran parte de corredoras se retiraron porque se acabaron muchos equipos, pero pues uno mira más abajo y uno dice, antes habían proyectos que en su momento hubo proyectos como lo era el PAD, que yo estuve ahí algunas veces que sacaron unas selecciones Colombia para correr Vuelta a Colombia. Estuvimos ahí, digamos que era un proyecto que en su momento le abrió puertas a muchos corredores, a mí me funcionó muchísimo, digamos, me aportó mucho en el momento que estuve ahí. Y pues, como te digo, también era un proyecto del gobierno, del ministerio en ese momento que desapareció. Desaparece. Entonces, ahí había muchas corredoras que, digamos que se les tenía un proceso, pero pues en este momento no lo van a tener. Y pues así mismo, desde abajo ya sabes que desde la base se viene afectando, digamos, el apoyo para que empiecen como a crecer, apoyo a los clubes, a las escuelas, bueno, todos estos grupos o proyectos que quieren aportar desde las categorías inferiores, pero pues a la final tampoco tenemos muchas carreras en Colombia. Ya decía Robert que digamos años atrás acá en España habían, bueno, no sé cuántas carreras dijo, creo que eran 10 o 20 carreras así. En Colombia no tenemos
más de 20 carreras en el calendario, No. y te estoy exagerando, o Sí. sea, Ujú. nosotras en Colombia cuando yo corría allá yo me preparaba 2 meses para ir a una clásica nacional, o si tenía suerte había habían dos en el mes, pero es difícil, o sea, hay una cada 2 meses y ya con eso, y ninguna es UCI, la única UCI era Vuelta a La vuelta. Colombia, y la segunda importante es Tour Femenino, que es a final de año, pero esa no es UCI. Ujú. Y ya si estás en un buen equipo o un equipo más grande, que lograste entrar, porque entrar no es fácil, digamos allá, pues te llevan a las carreras de afuera UCI, que en su momento pues Vuelta a Guatemala, Costa Rica, El Salvador, que lo empezaron a hacer así, pero hasta ahí. Entonces, pues sí es, yo digo que en este momento está un poco complicado, hablándolo, digamos, desde el lado privado y el lado público, pero pues digamos que se desencadena de muchos lados, empezando desde acá arriba. Sí, es verdad. Es tan cierto como triste lo que dice Daniela, ese es el Sí, panorama que tenemos y lastimosamente no solamente en el ciclismo, en casi todos los otros deportes, ahora sí. que Colombia se prepara para Juegos Olímpicos, para ese ciclo olímpico que pues va a terminar en Los Ángeles, tampoco hay apoyo, no hay apoyo para nadie. No. Lo que hablaba Daniela del PAD, que era buenísimo, ese era un proyecto muy bueno porque además era con deportistas muy jóvenes que apenas empezaban. Y creo que en algunos de esos no sé si eran campamentos o entrenamientos, los deportistas élites estaban presentes también para enseñarles, para hablarles. Era algo muy completo. Y bueno, claramente pues sin presupuesto, por todo eso se acabó Sí. prácticamente todo, todos los apoyos. Y pues es bastante triste. Ahora, lo de la empresa privada, bueno, la empresa privada dice, bueno, si lo público no apoya, para nosotros también es bastante complicado, bastante difícil. Y mucho más en años como este, ¿no? En los que hay un mundial de fútbol que pues se lleva prácticamente como todos los patrocinios y todas las miradas, entonces es mucho más difícil. Por eso es tan admirable tener, digamos, o saber que existen proyectos como este Cantabria Deporte, que además pues se abre o abre la visión también no solamente para España, sino para varios países del mundo, para tener deportistas de otros países con mucho esfuerzo, como lo decía Robert. Es bastante admirable. Pero bueno, quería preguntarle también a Daniela, pues ante todo este panorama y pues esto que se viene para el deporte colombiano, cómo, no sé, desde la visión del deportista, cómo hacerlo diferente. Es difícil, pero pues, cómo, digamos, cambiarlo de alguna manera. Pues mira, como deportista, digamos, en este momento yo lo que puedo hacer es dejar la mejor imagen que yo pueda crear acá en España, Ujú. hablándolo desde el tema deportivo en todos estos aspectos, abrir puertas, lo que más se pueda. Al final, pues en este momento, como pues lo sabemos, yo estoy corriendo acá en España y digamos que sí, estoy con un calendario acá, pero también hay muchos focos allá en Colombia, ¿sí? Y yo creo que lo que uno puede, lo que por lo menos en mi caso en este momento puedo hacer es abrir puertas, de dar una buena imagen de lo que soy yo como corredora y lo que es una corredora colombiana. De que los corredores colombianos, los deportistas colombianos o las mujeres deportistas en Colombia, pues también tenemos condiciones y como ese perrenque de querer hacer las cosas bien para que los que vengan detrás o quieren también dar ese salto lo puedan hacer y les vayan a abrir las puertas y que también lleguen a hacerlo bien. Mostrar de pronto un poco la realidad de lo que es realmente ser ciclista y lo que es realmente vivir ese sueño dicho o visto de muchas formas acá en Europa. Porque digamos que en este momento, digamos, para verlo de otra manera en Colombia, para poder aportar a esto, hay muchas cosas que, digamos, ya en unos años uno pensaría le gustaría hacer, digamos, con equipos, clubes, bueno, etcétera, etcétera, pero pues que en este momento como deportista es algo diferente, ¿sí? Entonces, pues sí, ya diría yo en este momento con todo este tema de, no sé, elecciones y todo esto, pero Mm, son cosas que ya Dios pasan a mío. un segundo plano y no tienen nada que ver con lo deportivo de todo esto, que al final es lo que afecta mucho al deporte y afectó prácticamente acabó con comparte el deporte en Colombia. Ujú. Así es.
Daniela, yo te quería preguntar por algo también muy importante para la vida de un deportista y es que siempre hay un referente. ¿Cuáles son tus referentes en el ciclismo? Yo crecí desde que empecé, bueno, no crecí porque realmente yo era patinadora y yo me negaba a ser ciclista, pero en el momento que yo empecé a ser ciclista, sí, cuando yo empecé a ser ciclista, Sagan, para mí Sagan era mi ídolo, Uf, siempre. bien, Y Santa Fe y bueno, Sagan, ahora dos digamos cosas en que común. como, sí, eso como ciclista, pero digamos como deportista y como persona, siempre fue Cecilia la Chechi Baena. Claro. Ok. Porque, pues, como te digo, era patinadora, estaba en el club de ella y tenía muy buena relación con ella. Entonces, digamos que fue una mujer con la que crecí al lado, digamos, desde los 9 años más o menos. Y siempre fue, digamos, que esa persona que me inspiró y me motivó, me enseñó muchísimas cosas, no solo como deportista, sino también como persona. Entonces, digamos que esa figura como de deportista siempre ha sido Cecilia, la Chechi. Pero hablando puntualmente de ciclista, sí, siempre fue Sagan como El referente. esa persona, Sí. sí. Casi nadie, ¿no? Peter Sagan. Además que la Chechi, yo no sé, pero tiene un club de fan muy grande, ¿no? Una vez yo estuve en Barranquilla y muchas niñas, demasiadas niñas muy chiquitas, la seguían. Le buscaban la Nada, foto y es el que autógrafo. Multicampeona mundial y además la pionera del patinaje en Colombia, la que nos dio a conocer en el mundo, sí, Sí, es verdad. es así verdad, es. sí, señora. Bueno, ya para ir más o menos terminando esta gran entrevista que tuvimos hoy aquí en La Fuga, para no dejar perder lo otro que dijo Robert, porque él dijo, bueno, llevar ciclistas colombianas a España, pero lo otro que dijo fue, bueno, llevar el equipo a Colombia o a Latinoamérica, ¿por qué no? ¿Cómo se podría dar eso? ¿Cómo, por ejemplo, el equipo podría estar en una vuelta a Colombia? Bueno, evidentemente en la parte deportiva yo creo que en parte depende un poco de Dani, de que nos abra ese escaparate ahí, ¿no? Bueno, pues sería muy, muy bonito y muy lindo que ella pudiera continuar con nosotros mucho tiempo y pudiera ser una corredora referente y una gran embajadora y anfitriona pues para poder estar allí, ¿no? Como te digo, creo que tendríamos que principalmente seguir la línea que estamos siguiendo aquí, terminar de coger esa experiencia y esos resultados para que poder llamar la atención, en este caso, pues de los organizadores de la vuelta. Y luego, evidentemente, pues hay una cosa que se llama dinero o algo así, ¿no? Bueno, pues un poco, pues yo creo que en este caso sería un poco a la inversa, ¿no? Del problema principal que tienen las ciclistas o la gente de Colombia, pues para venir acá, ¿no? Que es el cruzar ese pequeño charco que nos separa, ¿no? Entre continentes y que yo creo que es un poco, pues, lo que lo hace a día de hoy un poco costoso, ¿no? El poder hacer frente a esa inversión porque bueno, pues la verdad que yo creo que sería una cosa bonita porque al final ir a Colombia pues necesitas estar también un poquito de tiempo, ¿no? Yo creo que por nuestra parte las corredoras seguramente que les haría mucha, mucha ilusión, evidentemente nos gustaría llevar en este caso pues el nombre de Cantabria a Colombia, de llevar el nombre de España a correr allí, pero también evidentemente nos gustaría dar una buena imagen y disputar la carrera con garantías, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que las bases las tenemos porque, como te digo, creo que este año hemos dado un pasito más en cuanto a la calidad del equipo, pero sobre todo además, no solo con refuerzos que hemos podido tener, sino como las propias corredoras que ya estaban con nosotros el año pasado, el gran bloque del equipo se ha podido mantener y eso, ellas han crecido también, ¿no? En calidad y eso nos permite que podamos aspirar a competir en otro tipo de carreras. Y como te digo, ojalá pues pudiéramos conseguir, ¿no? ese presupuesto que pudiera hacer falta, porque sí que es verdad que tenemos o que hemos podido tener la posible invitación, ¿no? La posibilidad de ir a competir.
no quizás igual a una Vuelta a Colombia a día de hoy, pero ¿por qué no soñar con ello? Y sería un éxito maravilloso, pero sí con competir en Sudamérica, como te digo, en algunas pruebas, y sería una cosa muy bonita, ¿no? De hecho, bueno, pues ya este año, el año pasado, nos contactaron de la Vuelta a Costa Rica, nos han contactado este año también de El Salvador. Y bueno, pues estamos intentándolo, y por eso también, pues oye, desde aquí hacemos un llamamiento que ojalá con alguna otra corredora también, ¿por qué no colombiana?, hacer algún tipo de mezcla, ¿no? Entre corredoras latinas y corredoras europeas, y poder, pues con la ayuda de cualquier empresa privada, ya no solo de España, sino también, ¿por qué no?, de Colombia, que pudiéramos hacer frente a ese pasito que sería, la verdad, que un colofón, porque al final la temporada en España aquí prácticamente, al margen de que haya corredoras que puedan competir en los campeonatos de Europa, en los campeonatos del mundo en el mes de septiembre, como quien dice, nosotros en agosto pues es cuando empezamos a terminar la temporada, pero luego pues eso, hay corredoras que hacen la campaña de invierno de ciclocross, hay algunas otras corredoras que hacen campaña de pista, y bueno, pues podría ser una bonita mezcla, ¿no? Una bonita unión, el compaginar pues el calendario latino con el calendario europeo, y como te digo, pues ojalá ese sueño de poder ir, porque puedo, entre comillas, presumir de haber viajado por muchos sitios, por muchos países, pero a día de hoy no conozco Colombia, y me gustaría, ya no solo ir de turismo o ir de vacaciones a conocerlo, sino también pues sería muy bonito pues poder llevar nuestro proyecto allí, conoceros allí, poder hacer un programa en directo, ¿verdad?, ahí en vuestros estudios, claro. Y la verdad que sería algo muy bonito el poder, bueno, pues devolver a Colombia lo que en cierta manera Colombia nos está dando a nosotros ahora. Pues más que bienvenidos acá, y ojalá se pueda dar esa posibilidad, pues está abierta completamente pues a la empresa privada, a la Federación Colombiana de Ciclismo también, ¿por qué no? Pues que llegue este llamado también de por qué no esta unión binacional entre Colombia y España, que sí, ya comenzó con Dani, pero que podría ser muchísimo más grande, y con esa gran oportunidad de que un equipo español como el Cantabria Deportes viniera a correr la Vuelta a Colombia, que a propósito, desde el año pasado, bueno, desde hace 2 años ya ha venido, digamos, cambiando un poco también la manera de ver el recorrido para las mujeres, ¿no? Ya, por ejemplo, el año pasado se corrió la línea, sí, se han hecho etapas un poco más duras, más fuertes, entonces, bueno, para que Robert conozca también la geografía y todo lo que hay aquí en Colombia para ofrecer, y bueno, sería buenísimo, y acá siempre bienvenidos, Daniela y Robert, bienvenidos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por meterse a la fuga con nosotros este domingo, qué charla tan buena, tan llena de lecciones y de cosas buenas, y también para pensar y para dejarlas ahí para el futuro, y para que, bueno, el ciclismo femenino siga creciendo. Robert y Daniela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. ustedes. Sí, gracias por la invitación y abrir ese espacio para conversar un poco sobre todo esto. Vale. Muchas gracias, de verdad. Bueno, no, un placer. Gracias. Un placer, el placer fue nuestro. Y bueno, Molo, se nos acabó el tiempo. No, pero ¿cómo así? Se nos acabó. Fue la fuga. Se fue la fuga toda, nos fugamos. Bueno, muchas gracias a todos. Molo, gracias por haberme acompañado hoy ante la ausencia de Jonathan. Y muchas gracias a todos ustedes también por vernos en este nuevo episodio de La Fuga. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao.